que nos desconectamos por ahí, de verdad, tuvimos unas fallitas técnicas, pero ya estamos de vuelta, de verdad estamos de vuelta. De verdad que sí, por ahí se nos complicó un poquito, pero ya estamos aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanas, con la palabra. Tenemos, ¿verdad?, a nuestra hermana Roxy. Hace un momentito la presenté. Y pues yo creo que esa palabra que ella tiene es una palabra, de verdad, que sin duda alguna va a ser de bendición para todos los que están ahí, incluyendo a una servidora. Así que, hermana Roxy, yo sé que Dios tiene cosas grandes para la vida de usted, y yo también creo que esa palabra que usted va a compartir va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que, hermana Roxy, le dejo el espacio para que aprovechemos. Sí, bueno, me basé en el Proverbios 4:23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué nuestro corazón? Porque en nuestro corazón no puede estar albergado resentimientos, no puede haber raíz de amargura, no puede haber, porque eso no nos deja avanzar, eso no nos deja tener una vida en paz, de tranquilidad, sino que eso a la larga nos va dañando y dañamos a los que están a nuestro alrededor. Y pues la verdad que eso es algo muy importante para nosotros, de ir dejando que Dios moldee nuestro corazón, dejando que Él, por eso en otra parte de la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren mis caminos, ¿verdad? Porque miremos los caminos de Dios. Es algo que Dios nos pide, el corazón. ¿Por qué? Porque sabe lo importante que es para nuestro caminar el corazón, ¿no? Si en nuestro corazón hay toda esa raíz de amargura, hay resentimiento, hay coraje, hay cosas que nos dañan, no podemos avanzar. Y lo que hacemos es que dañamos tanto a nuestra familia como a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Si albergamos todas esas cosas en nuestro corazón, no nos deja avanzar, y somos a veces piedra de tropiezo para otras personas, ¿verdad? Entonces hoy Dios nos dice: dame tu corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. O sea, nuestro corazón es una parte importante, porque de él vienen las emociones, viene el actuar de nuestras vidas, las decisiones que vamos a tomar de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Como dice otra parte, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hay en tu corazón, si hay amargura, vas a hablar con amargura a las personas. Si hay enojo, vas a hablar con enojo a las personas. Si hay raíz de amargura, vas a contaminar, porque dice en una parte de la palabra que veamos que no haya entre vosotros una raíz de amargura y que contaminemos a los demás, ¿verdad? Es algo muy, muy cierto. Si hay esa raíz de amargura, contaminamos a las personas. De esa forma dañamos también a los demás. Entonces tenemos que analizarnos qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que con nosotros, como nosotros nos conocemos y Dios nos conoce, y nosotros también sabemos en lo que estamos fallando, sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y le comentaba yo otra vez a una persona: si tú sientes que hay algo en tu corazón que no está correcto, tú tienes que ir al Padre y decirle: Señor, aquí estoy, he hecho esta ansiedad, he hecho esto que me está estorbando, a tus manos, a tus pies. ¿Por qué? Porque Él dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí y Él tendrá cuidado de nosotros, ¿verdad? Si nosotros vamos ante el Padre y le decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ayúdame. Y dice: si estás falto de algo, pídeme lo que yo te lo daré. Entonces el Señor viene y te dice eso. Tú tienes que tomar en cuenta a tu Padre, el que te está diciendo que pídeme, que yo te lo daré. Y si tú tienes falta de algo, pídemelo. O sea, si me falta amor, dile al Señor: dame ese amor, pero no un amor que
humano, porque el amor humano se cansa, el amor humano se fatiga, el amor humano deja de amar, pero el amor de Dios no. El amor de Dios dice que no se cansa, no busca lo suyo propio, el amor nunca deja de ser. Entonces, el amor de Dios es el que debe albergarse en nuestro corazón para que cuando alguien te dañe, cuando alguien te diga una palabra que no sea agradable, tu corazón con ese amor de Dios no lo va a tomar mal, sino que puedes ver a esa persona que está dañada tal vez, que puedas mirar a esa persona con amor y que Dios te está mostrando a esa persona que tiene un daño y que tú tienes que orar por esa persona, no hablar mal de ella, no juzgarla. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre hacemos cuando alguien nos trata mal, ¿verdad? Amén. Cuando alguien nos dice una palabra que nos daña, siempre es lo que hacemos, no, que esa hermana me hizo esto, este hermano me hizo esto, y empezamos a hablar mal, ¿no? Y es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que haya un verdadero amor en nuestro corazón, y el amor verdadero es el que Él nos da, porque dice que es el que todo lo soporta, el que todo lo puede y el que no busca lo suyo propio. Entonces ese amor verdadero es el que debe de estar en nuestro corazón, y para poder ver a las personas cuando nos dicen algo que es dañino, porque puede ser que en el momento sí te duela, pero ese amor de Dios cubre esa parte y no te daña. Al contrario, amas a esa persona y procuras orar por ella para que Dios transforme su vida, su corazón, lo que le está dañando a esa persona. Entonces es importante tener ese verdadero amor de Dios para no caer en eso, porque muchas veces nos ofendemos, ¿verdad? Sí, muchas veces hay que empezamos a hablar de esa persona en vez de mirar que hay una necesidad en ella, ¿verdad? Sí. Una necesidad que hay en su corazón de quizás de falta de perdón, de falta de entregar su corazón a Dios para toda raíz de amargura sea desarraigada, ¿verdad? Entonces muchas cosas puede haber en nuestro corazón si nosotros analizamos esa parte, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese verdadero amor de Dios en nuestro corazón para que podamos sobrellevar a las personas que vienen de esa forma, ¿no? Porque muchas veces vienen personas entrando a la iglesia que vienen con ese daño, sí, y nosotros tenemos que estar preparados con ese verdadero amor. ¿Por qué? Porque nuestro amor va a hacer que esa persona vaya cambiando su manera de ser, cambiando cómo es esa persona, ¿verdad? Con el amor de nosotros dice que con el bien vamos a vencer el mal. Entonces el bien de mostrar el verdadero amor que es de Cristo, ¿no? Que es lo que debe de haber en nuestro corazón, el amor de Dios, y guiarlos a créame que yo tengo un testimonio de que cuando tú realmente empiezas a dar ese verdadero amor, aunque esa persona tenga ese coraje, ese odio, al final de cuentas el amor de Dios transmitido por ti, esa persona la va a transformar, que de pronto esa persona va a cambiar, va a ser transformada por el amor que tú le vas a demostrar a esa persona, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Nos alejamos de la persona que nos daña, ¿verdad? Que nos dicen cosas. Nos vamos alejando y los hacemos a un lado porque no, pues no quiero tener problemas. No quiero que un momento yo hable y diga cosas que no deba, ¿verdad? A veces eso hacemos para evitar problemas, para evitar choques, ¿verdad? Pero es lo contrario, debemos de amarlo, de que si un momento te rechazó, tú vengas y lo abraces aunque no quiera y decirles te amo en el amor de Cristo, y créanme que ese amor va a ir transformando su vida, va a ir transformando su corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no se equivoca, que con lo bueno vamos a vencer el mal. Amén, es algo que debemos de tener presente, que si nosotros actuamos con ese amor de Dios va a hacer que transforme a esa persona, que su manera de pensar sea cambiada. De pronto esa persona tal vez se va a acercar, ¿cómo le haces tú para ser así? ¿Cómo le haces tú? Y es donde te dan la entrada para que tú le muestres que el amor de Dios es el que hace esto, que el amor de Dios es
el que nos ayuda a sobrellevar las cosas, ¿sí? Porque si no tenemos ese amor, no, dice la palabra, venimos a ser como metal que resuena nada más y no hacer nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese verdadero amor en nuestro corazón, y ese es el que debe de estar, el amor de Dios, para que ese amor fluya y no nos permita que nos dañen, ¿sí? Porque el Señor, vemos el Señor Jesucristo, que Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él ya lo sabía de antemano, Él sabía que Pedro lo iba a negar, pero ese amor verdadero que Él lo hacía, los hacía amarlos, lo hacía tenerlos ahí y mimarlos, porque ahí estaba con ellos, oraba con ellos, comía con ellos, andaban juntos. Entonces, si ese amor lo tenemos, es lo que vamos a hacer, a demostrar ese verdadero amor como Dios lo hizo. Entonces, si Judas llegó a ese estado porque él no quiso cambiar su forma de amar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él se hubiera acercado a Dios, yo no dudo que el Padre le hubiera perdonado, yo no dudo que el Padre le hubiera dado una oportunidad, pero él siempre se abstuvo. Entonces Dios respeta nuestro albedrío, no nos va a obligar a hacer algo que no queremos. Entonces Él respetó la decisión de Judas, que Judas, ¿qué hizo? Fue a hacer supuestamente lo que él, su remordimiento, lo que él hizo, le hizo cometer esa tremenda cosa de irse y matarse, ¿verdad? Sí. Pero si él se hubiera arrepentido, Dios le hubiera dado esa oportunidad, porque Dios es un Dios de amor. Ese es su, ¿cómo se dice? Es lo que, esa es su esencia del Padre, que Él es amor. No, es un atributo, es algo que Él tiene, que es un verdadero amor que tiene hacia nosotros, hacia nuestras personas, pero Él nos respeta, Él respeta nuestro libre albedrío. Si nosotros nos entregamos a Él completamente, Él viene y hace lo que tiene que hacer en nuestro corazón, ¿verdad? Pero si no le permitimos entrar, no le permitimos darle nuestro corazón, por eso Él nos pide, dame, hijo mío, tu corazón. Él nos los pide porque Él sabe que con el corazón dañado no podemos continuar, que con el corazón dañado no podemos ir y hablar a las personas con sanidad, ¿verdad? Es verdad. Entonces muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas, tenemos dañado el corazón, y créame que es algo muy importante, que eso nos ayuda a no entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hace avanzar. Si tienes una raíz de amargura, contaminas a los demás y empiezas a dañar a muchas personas, y empiezas a hacer que esas personas también sean estancadas espiritualmente. No avanzamos. ¿Por qué? Porque esa raíz no nos hace avanzar. Entonces era lo que a mí me estaba pasando. Bueno, cuando tú tienes ese amor verdadero hacia Dios, cuando tú comprendes ese amor de Dios, tú caminas con amor hacia el Padre. Pero yo en un momento pensé que estaba haciendo lo bien, porque yo trabajaba para Dios, donde yo estaba, yo trabajaba para Dios, pero era, para mí, yo lo tomaba como algo que tenía que hacer porque Dios lo manda, porque Dios así lo pide, ¿no? Que tenemos que trabajar, y pues trabajando tú estás haciendo lo bueno, pero realmente no es así, porque no lo haces. ¿Por qué lo haces? O sea, nuestra pregunta es: ¿por qué trabajamos para Dios? ¿Porque nos manda el pastor? ¿Porque la Biblia nos lo dice? ¿O por qué? Ese era el asunto, que yo no había llegado a ese extremo de preguntarme por qué trabajo para Dios. Porque es una obligación, porque es un trabajo que Él nos manda a hacer, o por amor a Dios, o porque amamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y muchas veces es lo que no hacemos, lo hacemos porque pues, tenemos que trabajar para Dios, tenemos que hacerlo para Dios porque la Biblia lo dice,
pero no lo hacemos con esa convicción de que lo hacemos por amor a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces cuando me cae el 20, que es un testimonio que quiero dar, de que yo estaba supuestamente bien, de pronto me doy cuenta que no era así, que me faltaba ese amor verdadero, ese amor que llenara todo, ¿no? Que te sintieras plena, ¿no? Dándole lo mejor a Dios, pero que realmente no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo haces porque te lo están mandando o porque en la palabra lo dice, pero no lo haces realmente por ese amor verdadero. Entonces es donde caigo yo ya en esa, cuando empiezo con un proceso de, ahí sí ya, con el proceso de mi madre, ¿no? Cuando caí enferma, yo empiezo a darme cuenta que realmente lo que estaba haciendo no era lo correcto, sino que yo, en mi corazón tenía que estar ese verdadero amor. Entonces yo me desenfoco, dejo de llegar a la iglesia creo que fueron 5 meses que estuvo mamá en cama, que requería toda la atención, que teníamos que estar ahí, no la podíamos dejar sola en ningún momento. Donde yo empiezo, ella quería que le leíamos la Biblia, yo me empiezo a adentrar más y empiezo a sentirme un poquito frustrada por no poder hacer nada por mamá. Por eso le comentaba en un principio cuando me decía usted de la célula, ¿no? Que cuando ya se trata de una enfermedad nos sentimos impotentes. ¿Por qué? Porque ahí dependemos de lo que Dios decida, ¿verdad? Entonces cuando mamá cae enferma, yo me siento muy mal porque empieza a recaer en mí. Ella era como quien dice mi compañera. Donde quiera que yo iba, ella iba conmigo. Cuando yo quería hacer algo, a veces le preguntaba, fíjense mamá, ¿qué es esto? Y ella a veces me aconsejaba. Y créanme que fue algo muy difícil para mí. Cuando ella cae en cama, yo empiezo a tener ya esa relación con Dios plena, empiezo a adentrarme más en las cosas de Dios. Mi corazón empieza a sentirse que necesito más de la presencia de Dios y empiezo a enfocarme más, a buscar más de Dios. Y Señor, me siento así, Señor, fíjate que me pasa esto. Y bueno, yo en el principio cuando mi madre cae enferma, yo tenía una fe de que yo sabía que Dios le iba a levantar de donde estaba, porque yo en mi familia han habido milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, como familia. Uno de ellos es el tremendo que una de mis cuñadas falleció y Dios le dio la vida. Entonces es un milagro que Dios hizo en nuestra vida, que cómo no creer que Dios podía levantar a mi madre de ahí. Yo tenía esa fe. Uno de mis hermanos que también llega a la iglesia tenía esa fe también. Entonces yo sabía que Dios podía levantarla de ahí. Nosotros empezamos a estar orando cuando cae mamá enferma, y en esas oraciones Dios nos habla y nos dice, ella ya no va a ser sanada, ella va a ser levantada. No la voy a dejar ya, ella va a ser levantada. Cuando el Padre nos dice eso, yo me sentí muy mal, muy triste, y yo dije, Padre, pues no puedes ir en contra de la voluntad del Padre, ¿verdad? Si Él decidió que ya la va a levantar, pues es una decisión que Él tomó y Él sabe lo que hace, ¿verdad? Pero pues no deja de dolerte, no deja de entristecerse uno, porque ya no la vamos a ver, ya no va a estar con nosotros. Es algo tremendo, ¿verdad? Dios nos fue diciendo todo el proceso que iba a hacer con mamá, nos fue diciendo, tu mamá va a hacer esto, y gracias a Dios, como Él nos fue diciendo, nosotros nos fuimos alistando. Yo fui moviendo mis papeles, lo del panteón, todo. Todo Dios me permitió hacer, porque Él nos fue diciendo en el proceso cómo iba a ser mi mamá. Entonces yo empiezo a tener esa relación íntima con Dios, donde ya Dios, yo empiezo a sentir ese verdadero amor hacia el Padre, que me agarré como una niña, diría, abrazándome al Padre, porque no había otra forma, ¿no? Sino estar con Él, para que Él
me ayudara a sobrellevar esta carga, ¿verdad? Porque era algo muy difícil, pues, ver a tu madre y que saber que va a ser levantada, ¿no? Fue algo muy difícil para mi vida. Y le doy gracias a Dios porque en ese transcurso yo pude tener una relación más con Dios. Él me hablaba, había momentos difíciles que yo veía a mi madre, ¿verdad? Sí. Y me dolía y me encerraba en el baño a llorar y él me hablaba y me consolaba y me daba palabras de amor y fue donde yo me fui adentrando más con él, que hoy puedo decirle que lo amo, que no hay nada de esta vida que me pueda mover de ese amor, ¿verdad? Que han habido tentaciones como seres humanos, pero Claro. que siempre está ese amor ahí, que yo digo, no, ¿dónde cree que voy a fallarle a mi padre de esa forma, ¿no? Sí, quizás tenga errores, tenga momentos en que quizás yo me equivoque, pero Dios ahí está siempre enseñándome, diciéndome que no estoy bien, diciéndome a través de algún hermano que me diga, ¿sabe qué? O a través del pastor, que estoy mal en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero de eso a irme al mundo a hacer cosas realmente no está en mis planes. Estoy enfocada en servirle a Dios con todo mi corazón y con todo mi amor. Y le daba este testimonio porque con mi madre pasaba algo similar. Mi madre siempre me platicaba que su esposo primero que falleció fue alguien que la trató un poco mal y ella tenía esa raíz de amargura ahí. Cuando ella caí enferma no la podíamos dejar sola, ella gritaba, ella pensaba que la dejábamos encerrada porque a veces pues teníamos que ir a la cocina, y la dejamos un momento sola y ella se ponía a gritar que porque la encerrábamos, porque ese proceso empezó con ella porque tenía esa raíz ahí guardada en su corazón hacia su esposo, que fue el primer esposo que tuvo, porque la trató mal, nos decía ella que no fue un buen esposo, era lo que ella me comentaba a mí siempre, ¿no? Entonces a mí siempre por eso le decía que no debe haber una raíz de amargura porque contaminas a la persona. A mí siempre me decían, no quieras tanto a ese hombre, dice, porque después a la larga te puede hacer daño, y porque eso era lo que había en su corazón. No lo des todo por él, me decía. Enfócate en tus hijos y no en él. ¿Por qué? Porque a la larga él, quién sabe si luego te deje. Y siempre me decía, si no, o se vaya con otra mujer. Y siempre me decía así mi madre. Entonces había esa raíz de amargura en ella y ella quería, me estaba con esa raíz de amargura me estaba transmitiendo esa raíz. Pero como siempre, cuando tú te adentras en el Señor, Dios siempre tiene cuidado de ti y siempre cuidado de que caiga una raíz de amargura en tu corazón. Siempre me lo recalcaba por un hermano que siempre me hablaba la palabra y nos ponemos a meditarnos, y él siempre me aconsejaba que no vaya a caer una raíz de amargura en tu corazón. Y yo le decía, sí, le digo, yo sé, le digo, gracias a Dios, pues Dios me ha estado dando el entendimiento para ir desechando lo que no. Llega un momento en que mi mamá se pone más mal, le dan unos infartos y se puso mal, para ser cierta, increíblemente le dieron 35 infartos. Dios. Que el doctor cuando la llevamos dijo, realmente Dios les ama, porque para que ella haya soportado 35. esto, es algo increíble, ¿no? Y realmente es algo que Dios hizo, fue diciendo en el proceso, ¿no? Cuando ella le daña esos infartos, mi papá pensó que estaba jugando y no, le digo, yo me espanté y le corrí. Lo primero que me vino a la mente es que ella pidiera perdón y que pudiera perdonar. Entonces, porque yo dije, no sé si es el momento en que ya papá la va a levantar, pero Dios dijo que iba a entrar en un proceso. Nos fue diciendo todo, ¿no? Yo cuando corro, lo primero que hago es que le digo, mamá, pide perdón a Dios y perdona a aquellos que te dañaron aunque no estén vivos. Ella no, ella se le atrancaba su boca porque no lo quería hacer. Y le vuelvo a decir, mamá, por favor, pide perdón a Dios y perdona a aquellos que te han ofendido, que te han dañado, aunque ya no estén aquí.
y no quería. Fue que ya le dije, en el nombre de Jesús, dilo, madre. Y fue que mi mamá lo dijo. En el momento en que ella dice eso, ¡pum! Llegan mis hermanos, porque yo ya les había avisado. Llegan, la llevan al hospital, estuvo una semana allá sin que nosotros la viéramos. Mi mamá se quedó muda, sin hablar, por los infartos le dañó una parte de su cerebro, se quedó ciega y ella no podía comer por sí sola, le tuvieron que abrir y ponerle una sonda para que por ahí la alimentáramos. Pero cuando ella sale, nosotros le pedimos al Señor que no se fuera a morir en el hospital, sino que permitiera que saliera. Dios nos concedió esa parte y salió ella, la tuvimos en la casa, pero sale transformada, sale una mujer diferente a como estaba antes, que no la podíamos dejar sola, porque ella gritaba, porque ella se espantaba, no quería estar sola. Cuando sale del hospital, que ya ella hizo esta oración donde ella fue libre, yo sentí que ella fue libre, viene diferente, ya ella venía, que todo el tiempo fue sonreír, todo el tiempo fue estar alabando a Dios, la dejaba sola y ella ya tenía esa paz de Dios, esa tranquilidad del Padre, ya la tenía ahí, ya era otra mujer diferente. Nosotros le pedimos a Dios que le permitiera hablar, que le permitiera ver otra vez, estuvimos pidiéndole a Dios, Dios le permitió otra vez volver a hablar, empezó a hablar otra vez, empezó a mirar y Dios fue bueno con nosotros que nos fue escuchando, porque realmente a veces le digo, Señor, no merecemos que tú nos escuches, ¿verdad? Pero Él es bueno, es amoroso y nos concedió que mi madre volviera a hablar, que volviera a mirar y fueron momentos, ese proceso quizás fueron como una semana quizás, que ya ella que salió, pero fue una semana en que nos reímos, en que estuvimos ahí, fue algo muy distinto ya, muy diferente, que ella decía cada cosa que nos hacía reír y fue muy hermoso ya a los finales de sus días. Ya Dios había transformado su vida, ya había quitado esa raíz de amargura que era lo que a ella la estaba dañando. Impidiendo que Dios hiciera la obra de ella. Entonces cuando ella ya hace eso, ya hay una paz en su interior, había algo muy diferente en ella, que en el momento ya ella dice, quiero que llamen a mi cantante, que era un hermanito mío, que le cantaba todo el tiempo, llámelo porque quiero que venga a cantarme, quiero bulla, decía de verdad, y ya le hablé a mi hermano, llegó y empezó a cantar y a cantar, y ella cantaba con todo su corazón ya con ese amor a Dios, y en ese día el Señor nos dice, hoy la levanto. Ella dice, veo a dos personajes que traen un vestido blanco. Ella nos dijo, mi madre pues nos dijo, veo a dos personas allá que están allá, dice, y me traen un vestido blanco. Nos había dicho igual que ya la iba a levantar ese día. Y fue algo que sí, le pasó con su esposo, hermano. Sí, con mi esposo fue igual. Yo tenía esa amargura en mi corazón y yo no podía avanzar, yo no podía seguir adelante porque él, cuando llegaba eran pleitos de manera, discusiones, y más lo que él hacía, lo que él me decía, pues me dañaba. Sí, claro. En mi interior, ¿verdad? Y hasta que yo decidí de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, y me hinqué un día, ahora sí que como quien dice, como un niño, me tiré al piso y le dije, Señor, aquí está mi vida, yo quiero avanzar, pero no puedo porque todo esto que está pasando con mi esposo me daña, me hace sentir mal y hace que yo me desenfoque y grite y me empiece a discutir con él, pero aquí estoy, Señor. Si él va a ser un estorbo en mi vida, me voy a dejar con él y voy a seguir adelante sola. Pero si tú lo vas a transformar, ayúdame a mí a entender qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo hacer. Entonces, empieza Dios a transformar la vida de mi esposo, empezó a dejar de tomar, tomaba pero ya no como antes, fue siendo diferente.
pero muchas veces queremos que cambie él, ¿verdad? Pero a Así veces es. Dios dice que la que tiene que cambiar eres Es tú, uno. ¿verdad? Es uno. O sea, Sí. muchas veces, no, pero ¿por qué? Si él es el que tiene que cambiar, porque él es el que está haciendo lo malo. Ciertamente él está haciendo lo malo, pero tú, ¿qué estás haciendo también? Sí, O hermano. sea, yo me ponía igual a discutir con él, yo me ponía a gritarme con él, que es algo que yo no debía de Ujú. hacer. Entonces, muchas veces nos excusamos en eso, ¿no? Sí. Porque él está haciendo lo malo, él me está engañando, él está con otra mujer, anda con otras mujeres, y esa es nuestra excusa, ¿verdad? Para Sí. comportarnos mal, pero realmente no es así. Acabamos de ver ese rato que tenemos que vencer el mal con Con el el bien. bien. Entonces, si nosotros empezamos a tratarlo con amor, porque no es de otra forma más que con Ujú. amor, que aunque él grite, que aunque tú quedes callada, como decía, como esa mujer sabia, Dios va a empezar a transformar su vida. Él va a decir, como decía el pastor, no, no, ya no me grita, ya no, o sea, es cierto, hermano, cuando el pastor Amén. dice eso es verdad, yo me río porque Porque era verdad, ¿no? Ajá. En ese momento pues no me caía el 20 hasta que Dios me hizo entender que la que tenía que cambiar era yo, que mi manera de ser, mi forma de tratarlo a él, si él se iba, pues yo solamente ponerlo en la mano de Dios y que Dios obrara en él allá donde estuviéramos, que Dios lo guardara. Pero no, yo me ponía a pelear, yo me ponía a discutir y eso era lo que el enemigo estaba haciendo para destruir mi hogar. Entonces, Sí. no le demos cabida al enemigo, hermano, Amén. porque a veces habemos hermanitas, ¿verdad? Que nuestros esposos no son convertidos, Sí. que nos gritan a veces, que no quieren que lleguemos a la iglesia, pero usted no se ponga a discutir con él, Así usted no se es. ponga a pelear, a gritarle, sino como dice el Señor, seamos sumisas, seamos mujeres sabias, que con el amor de Dios ganemos a ese varón, ¿verdad? Como dice Amén. la palabra, ¿no? Que sabes tu mujer que sin palabras te puedes ganar al varón, ¿verdad? Así O es. sea, sin palabras, porque si tú no le gritas y tú, Señor, ayúdame a entender que tengo que amarlo, ayúdame, y ayúdame a no gritar, ayúdame. El Señor nos ayuda, nos da esa abstinencia de no gritar porque llega un momento en que nos cansa, ¿verdad? Claro, claro. Pero tú, como mujer sabia, pídele a Dios. Cuando te sientas Así que ya es. le quieres gritar al Señor, aquí está. He hecho esta ansiedad en ti porque quiero gritarle, porque quiero decirle sus cosas, pero mejor te las digo a ti, Señor. Ayúdame. Y créame que cuando tú lo haces así, Dios te da una palabra para darle a Él con amor, con Así es. respeto, porque nosotros tenemos que respetar a nuestros Así es. esposos, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Y debemos de respetarlo. Y créame que ha sido muy difícil, que aún estando en los caminos de Dios, ya Así los es. dos, fue muy difícil igual para mí, porque a veces yo como esposa no le daba su lugar a él como la cabeza. Como la Entonces, cabeza, sí. muchas veces no me gustaba que regañara a los niños, es algo también importante, sino que tenemos que permitir que él sea la cabeza y decirle, haz lo que vas a Ajá. hacer. Ahorita es eso, lo que tu papá diga, lo que tu papá mande, Exacto. es lo que va a hacer. Si él me dice que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y si él te da permiso, lo vas a hacer. Si no, no, lo que él diga. Pero ya me dice, no, pues tú decides, pues ya es otra cosa. Claro. Pero yo siempre ahora le doy la pauta a él para que él decida con ellos, para que los niños vayan viendo la autoridad que es él, Ándele. ¿verdad? Sí, porque muchas veces ese es el error también de nosotros, que no dejamos que nuestros esposos sean la autoridad Es de verdad. nuestros hijos. Es algo muy cierto, ¿verdad? Sí, hermana, es verdad. Y verdad. debemos de dejar que él tome esa autoridad en nuestros hijos. Y muchas veces, no le pegues, no le hagas, pero él tiene esa autoridad, ¿verdad? No le debemos de quitar esa autoridad. Lo que debemos de hacer es en los secretos, ¿sabes? Que no le pegues de esta forma, háblale de esta forma, pero no hacerlo delante de ellos porque le quitamos esa La autoridad a autoridad. nuestro esposo, ¿no? Es cierto. Y créame que es algo diferente. Ahorita es muy difícil. Yo para que le dijera a mi esposo, mi amor, lo trato así, mi amor, hijo, así a veces le digo porque de a cariño, pues a veces así le digo, era muy difícil para mí porque había todo ese resentimiento en mi corazón, toda esa amargura que él con palabras me dañaron. fui albergando Ajá. yo en mi corazón. Entonces era muy difícil. Muchas veces mis hermanos, ay, ¿por qué le hablas así a tu esposo? Ay, ¿por qué le dices así?
y porque yo no sentía ese verdadero amor. Claro. Pero cuando ya Dios derrama ese amor, yo lo empiezo a tratar ya así, y muchas veces a veces le mando mensajitos, mi amor, te amo, te quiero mucho, Ay, y así, y a veces él me dice también, o a veces me lleva lo que me gusta, comer, un ay, chocolatito, algo, y es algo muy diferente ya, es algo que ya Dios ha transformado nuestras vidas, tu que matrimonio, ajá. no quiere decir que no haya Claro, discusiones a veces, pero son lo normal, pero gracias a Dios estamos ahí caminando bajo la mano de Dios, que es algo que queremos servirle a Dios con todo nuestro corazón, y aquí estamos, hermanos, amén. en ese caminar, en ese diario vivir de tratar de agradar a nuestro Padre Celestial, que es el que nos ha dado todo lo que tenemos, lo hemos obtenido de Él. Créanme que Dios me ha bendecido en gran manera, porque donde vivo Dios me lo regaló, mi trabajo donde estoy Dios me lo dio también, Amén. y créanme que ha sido Dios muy, muy bueno conmigo. Todo lo bueno lo he recibido de Él, y le doy la Amén. gloria a Él, que es un Dios de amor, de misericordia, que cuando nosotros tenemos esa relación con Él nos respalda en todo momento. Así es, hermano. Nunca nos deja solos, que a veces aunque fallamos, Él jamás nos falla, jamás nos deja avergonzado, y créanme que hay muchos testimonios, pero pues por lo pronto es el que Por lo pronto quería darles, que su amén. corazón sea guardado de toda raíz de amargura, de todo resentimiento, de toda tristeza, dolor, porque créanme que es difícil, ¿verdad? Pero Dios tiene cuidado de nosotros, dice, y si nosotros echamos esa ansiedad en nuestras en sus manos, Él Así es. nos va a ayudar, nos va a limpiar este corazón, y dice que si falta algo en nuestro corazón, se lo pidamos, Él nos lo dará. Entonces, si Amén. nos falta amor, pidamos de amor para amar a nuestros esposos y para amar a nuestros semejantes. Así ¿Sí? es. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tenemos que amarlo como a nosotros mismos, Sí, ¿verdad? Como uno mismo. Entonces, tú no te vas a dañar a ti mismo, ¿verdad? claro. Tú no te vas a hacer daño a ti mismo, tú no te vas a gritar a ti mismo, no te vas a Ándele insultar, ¿verdad? Entonces, si tú no lo haces para ti, entonces no lo tienes que hacer con a tu los prójimo. demás, sí, es verdad. Sí, o no vas a hablar mal de ti mismo, ¿verdad? Sí, no, Entonces, es es lo que verdad. Dios quiere, es lo que Dios no señalar a las personas, no Sí, hermano. juzgar a las personas, Ujú. sino entender que tal vez tiene un daño. Muchas veces Exacto. yo veía a mi mamita a veces que se enojaba, que a veces andaba de mal humor, pero luego cuando entiendo todo lo que ella vivió, todo lo que ella pasó, Exacto. empiezo a entender que ella tenía esa raíz de amargura, esos resentimientos. Entonces, por eso es que ella era así a veces. Mi mamá nunca era de las que te estuvieran abrazando, hijita mía. Sí, es. Ella, no es cuando tú salías bien en la escuela, no te decía, felicidades, Ajá. hijita, no, dale gracias a Dios, y ya, así te decía. Seco. Y en seco, sí, porque así Ajá. me pasó varias veces. Y yo me fui sintiendo mal, ¿no? Mi mamá Ajá. quizás no me quiere, pero no era eso, sino que Era ella también todo lo tenía ese dolor en su corazón, y gracias a Dios que Dios la hizo libre, y que también a mí me hizo libre de Gloria a esa raíz de Dios. amargura, de ese dolor, ¿verdad? Que muchas veces igual hasta con nuestros padres tenemos ese resentimiento, Así es. ese dolor, a veces hasta con nuestros Ujú. suegros, ¿verdad? Pero Ujú. cuando tú empiezas a amar a Dios, eso empieza a salir de tu corazón, Dios empieza a sacar, sanar y a limpiar, sacar sí. todo lo que hay mal en ti, ¿verdad? Y vamos a demostrar ese amor verdadero a nuestros semejantes, y sobre todo a nuestra familia, que es lo que Así está más es. cercanos a nosotros, ¿verdad? Porque yo era muy amargada, la verdad, Ay, muy santa. amargada, y a mí cuando me hacían algo, yo era muy chocante para hablar cuando yo ya estaba enojada. Mis hermanos ya cuando me veían enojada ya se quedaban, porque yo era Ya sabían cómo iba a y reaccionar la y hermana. siempre cuando, no, pero ¿a quién sale de amargadita? Y así pues, Ay, y santa. realmente es algo muy tremendo cuando ya tú tienes ese, pero ahorita créanme, hablan aquí, hablan allá, y Dios me ha dado ese amor de no Sí,
de no de no fallar, de no fallar, exactamente, de no hacer lo mismo que te hacen, ¿verdad? Sino al contrario, a estar con ese amor verdadero para poder soportar, dice, porque tenemos que soportar como hijos de Dios cuando alguien te daña, cuando alguien te habla mal. Tenemos que tener ese verdadero amor que tiene Cristo para poder demostrar ese amor, ¿verdad? Porque si nuestro amor siempre se cansa, como le decía yo, siempre le he llorado a Dios, Señor, yo no quiero tener mi amor mío, mi amor humano, porque este amor humano se acaba, se debilita, se cansa, pero el amor tuyo, yo quiero de ese amor tuyo que no se cansa, que no busca lo suyo propio, que ama aunque no sea amado, o sea, porque esa es la plenitud de Dios. Nos ama aunque a veces nosotros seamos desagradecidos, ¿verdad? Así es. Nos ama aún así, y nosotros, ese amor es el que yo quiero, le digo a Dios, yo quiero de ese verdadero amor para amar a las personas, aunque me dañen, aunque me digan lo que me digan. Decía mi mamita, aunque te digan barriga verde, pero tú estás ahí con ese amor verdadero, ¿verdad? Sí, es lo más importante, tener ese amor verdadero. Amén. Que es el que dice, todo va a dejar de ser, pero nunca el amor. Entonces, si tenemos ese amor verdadero, vamos a superar todo, vamos a salir adelante, que aunque ya, como dice, a veces le decía a mi hermanita, a veces siento que ya me estoy arrastrando, pero ese amor verdadero me hace levantarme y no dejarme, porque créanme, como decía la hermanita, yo soy una líder, es verdad, pero llega un momento en que llega el cansancio, llega que cosas cuando empiezan a venir pruebas, la debilidad, empiezas a sentirte débil, empiezas a sentir que ya no puedes más y te empiezas, que ya no quieres ni ir a la iglesia, pero que de una u otra forma tienes que ir porque el Señor dice, ahí hay bendición y ahí hay palabras de vida, ¿no? Entonces, muchas veces me he ido así que no tengo ni ganas ni de ir a ningún lado, pues no solamente a la iglesia, ni de ver a nadie, exactamente. Sí, es cierto, ya ese momento no quiere decir que por ser líder, yo no dudo que el pastor cuando a veces se ha sentido mal igual, pero no quiere decir que va a dejar las cosas, sino que a veces nuestra humanidad se cansa, nuestra humanidad siente tristeza, siente cansancio y a veces no queremos ya dar ni un golpe, diría, así es, pero hermano. Dios es un Dios de amor que siempre nos alienta y créanme que hay veces que antes de tomar el liderazgo yo a veces decía, ay, no quiero ir a la iglesia porque me están pasando tantas cosas que no estoy... Pero a veces me decía una hermanita, es que yo quiero, si me puedes llevar a la iglesia. Ay, Padre. Y siempre Dios me buscaba una forma de que yo no faltara a la iglesia. Y créame, cuando tú le das a Dios, ayúdame, Señor, que cuando yo no puedas, tú aunque sea arrastra, y Dios me concedía eso, que a veces yo disponía mi corazón de no ir, pero siempre me hablaban, hermanita, es que fíjate que, y ya me hacían ir a la iglesia, y ya Dios, lo que hablaba el pastor, de pronto esa palabra me llegaba a mi corazón y me hacía levantarme otra vez. Por eso le digo, no deje de asistir a la iglesia, no deje de congregarse, porque ahí cuando tú te sientas ya debilitada, cuando Dios ahí tiene palabras de vida, Dios ahí tiene palabras que te van a alentar y te van a hacer que te levantes nuevamente. Créame que no ha sido fácil para mí, pero Dios me ha ayudado en todo momento para seguir adelante, para no desmayar, para que cuando ya me siento que no puedo dar ni un paso, aunque sea arrastrada, pero Dios me ha dado la fuerza, la fortaleza, créanme, no ha sido fácil, pero Dios es bueno conmigo, Dios es misericordioso y le doy la gloria a Él porque hasta hoy no me ha dejado, hasta hoy siempre Él me ha dado una palabra de aliento, una palabra de motivación y aquí estamos hoy compartiendo esa palabra. Pues, amén. Y la verdad que una palabra poderosa que Dios le da a la hermana Roxy, y yo la escucho, para todos los que nos están viendo, yo la escucho y me gozo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que de verdad ella hablaba acerca de un liderazgo. A veces nos ven como los líderes, pero los líderes también pasamos por muchas cosas, y mencionaba, verdad, igual
imagínense si nosotros como líderes pasamos, también nuestros pastores, ¿verdad? Que Dios los bendiga a donde quiera que ellos estén, ellos también pasan, son seres humanos, dirían de carne y hueso, por sus venas corre sangre, pero ante todo esto, la hermana hablaba acerca de que siempre hay que guardar y cuidar nuestro corazón. Ella acaba de dar un testimonio que la verdad había yo quizás escuchado la mitad porque en algún momento ella platicando me compartía, pero entendamos hermanos, hermanas que nos están viendo por ahí, ¿verdad? Cuán importante es guardar y cuidar nuestro corazón, porque muchas veces podemos estar en la iglesia, como usted comentaba, pero a veces de verdad hay cosas en nuestro corazón, y cuando hay cosas en nuestro corazón, alguna falta de perdón, algo, esto va llevando a contaminar a las personas que hay a nuestro alrededor. Y algo que la hermana mencionaba y la palabra del Señor menciona, que nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y nosotros pues no nos vamos a pellizcar, no nos vamos a fruncir la boca, no vamos a hablar mal de nosotros mismos. Entonces son muchas cosas, y usted dirá, ay hermano, es que es fácil. No, sabemos que no es fácil, pero es un mandamiento que Dios nos está dando en su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir realmente, o cómo vamos a llegar al cielo nosotros si realmente en nosotros no hay verdadero? Exactamente el amor verdadero? La hermana Roxy hablaba y daba un testimonio que la verdad que a mí me dejó meditando y pensando lo que pasó su mami, cuánto tiempo pasó, el proceso que ella pasó, y cómo Dios a la hermana Roxy le dio esa autoridad en ese momento, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Perdona lo que te hicieron, perdona, suelta, y aunque ya la persona no esté con vida, suelta en perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces aún hay situaciones, no todas las enfermedades tienen que ver con esto. A veces son procesos o pruebas que suceden a nuestra vida, pero también a veces llega el momento en cuando nosotros tenemos, hermana Roxy, cosas en nuestro corazón, a veces viene la enfermedad, viene una situación difícil, como lo que pasó su mami, ¿no? Sí, porque a través de la amargura, de ese sentimiento que tienes, a veces no te dan ganas de comer y empiezas a dejar de comer, no te dan ganas, de ahí el enemigo aprovecha de empezarte a dañar tu físico, tu cuerpo, empiezas a dañarte, porque al no comer empieza a traer gastritis, daños en tu intestino. Entonces es algo cierto, nos enfermamos físicamente. Y es un tic que yo tengo ahorita, cada vez que alguien me daña, me da palabras de daño, yo lo que hago, me duele, sí, me duele porque ha pasado a veces hasta con la familia, ¿verdad? Sí. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es que voy a mi cuarto, me hinco y le digo, Señor, me dolió, me hirió lo que me dijo, me hizo sentir mal, pero Señor, te lo entrego a ti, porque no quiero que brote en mi vida una raíz de amargura, no quiero que haya resentimiento, sino que al contrario, Padre, tú me ayudes a amar a esta persona, y lo perdono, Señor, lo perdono por lo que él me dijo, lo que ella me dijo, y ayúdalo a entender que no es así que debe de actuar, que no es así, que ayúdalo a que ese amor tuyo, créame, porque esa es otra parte. Me pasó una ocasión, y ¿qué hice yo? Yo le hablé, yo te amo con el amor de Cristo a esa persona, y aunque tú me digas todas esas cosas que me están dañando, yo te amo en el amor de Cristo. No le dije, no lo insulté, no le grité, sino lo traté con ese amor de Dios, para que él entienda que Dios puede también cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, y que quitar esa amargura de su corazón. Llegó un momento en que me abrazó y me dijo, te quiero mucho, que para la gloria de Dios ahorita lo veo caminando, ¿no? Gloria a Dios. En los caminos de Dios, y llegó un momento que nos dio ese testimonio de que él tenía esa amargura en su corazón también, que llegó igual un día y se tiró al suelo y empezó a pedirle a Dios. Entonces
si yo hubiera actuado de otra Sí. forma, no hubiera permitido Dios que Él viniera a los pies de Cristo, Amén. sino lo hubiera yo dañado más Más. y lo hubiera alejado más de Dios. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar antes de actuar, de no dañar a las personas, Ujú. aunque ellos nos estén dañando, que Sí. nosotros solamente actuar como Dios actuaría. O sea, pregúntate Sí, tú en ese momento cómo exacto. actuaría Dios en tu lugar. Entonces, actuaría con amor. Así diciéndole. es. Entonces, es algo difícil, no es Bastante, hermana, es pero difícil. créeme que cuando tú empiezas a darle a Dios el control, Dios te empieza a ayudar. Dios te empieza a dar ese amor para poderlo soportar, ¿verdad? Sí, Dice que ese sobrellevar. amor lo soporta todo, entonces Él te da ese verdadero amor para poderlo soportar y poder seguir adelante. Así es, hermana, y la verdad que son testimonios, hermana, y si ustedes tal vez no escucharon parte del testimonio o se acaban de conectar, de verdad, véanlo en la retransmisión. Yo creo que a todos, incluyendo a una servidora, todo eso nos va a ayudar porque es palabra de parte de Dios, es una palabra, hermana, que Dios ponía en su corazón y en su vida, y yo creo que esa palabra de verdad viene a ser algo edificable para nuestras vidas. Y como decía, ver del versículo que la hermana Roxy leyó, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y sí, hermanas, hermanos, es verdad, a veces es muy difícil el poder perdonar cuando las personas nos dañan y nosotros en nuestra humanidad quisiéramos tal vez responder a como ellos nos tratan. La herida que nos hacen quisiéramos herir también, pero algo que la hermana Roxy y de verdad hermanas y hermanos todos los que nos ven, es algo recomendable que una vez que tú sientes que alguien te dañó, mira, no digas nada y mejor corre a tu cuarto, corre al altar y exprésale a Dios. Y yo, la verdad, hermana, yo también he pasado por diferentes momentos complicados y yo puedo entender a la hermana Roxy porque es verdad, muchas veces cuando uno quisiera responder, uno quisiera lo más correcto, hermanos, nosotros que vamos o que estamos en una iglesia, mejor ir a los pies de Cristo. ¿Por qué, hermanas? Porque si nosotros lo dejamos ahí, hermana Roxy, eso va a empezar a ser una raíz de amargura y va a crecer y vamos a estar y vamos a ver a la persona y hoy no vamos a soportarla. Pero qué diferencia hay cuando uno inmediatamente va y dice, Señor, yo te lo entrego, como usted, ¿no? Dame esa paz, dame esa tranquilidad, pero sobre todo dame ese amor. Y cuando tú de verdad tienes ese amor hacia esa persona, de verdad que aunque te haga lo que te haga, tú no respondes a como ella o él te trate. Al contrario, lo que Dios va a depositar en ti es algo que la persona en su momento, no quizás en el momento, en el mero momento, pero sí quizás al ver que tú no reaccionas de esa manera, va a ir entendiendo y comprendiendo la situación. Pero de verdad, hermanas, a todos los que nos están viendo, guardemos y cuidemos nuestro corazón y amemos. Y yo quiero, antes que nada, antes de terminar el programa, enviar unos saluditos que enviaron. Yo sé que nos volvimos a conectar porque por ahí, de verdad, se tuvo fachitas en el internet, pero quiero ahora sí que leer unos mensajitos, hermana Roxy, que mandaron en la primera conexión. Yo creo que por ahí se conectó por ahí la pastora Cecia, por ahí que ahora sí que nos comentó por ahí. También, a ver, voy a leer por acá unos mensajitos. También nuestra pastora Aida también se conectó. Dice la hermana Ali, muchas bendiciones, hermanitas. La hermana Sari Martínez, poderoso mensaje. La hermana Amanda López, bendiciones, hermanitas. Nuestra hermana Rosita, que Dios me las bendiga, mis amadas hermanas, que la gracia de Dios se derrame sobre ustedes. La hermana Julisa Correa, bendiciones, mis amadas. Por ahí también la pastora nos escribió un mensajito, nada más que no puedo, ya no me sube el mensaje, pero también la pastora nos escribió por ahí un mensajito también.
Y pues de verdad que es de bendición todas las hermanas que por ahí se conectaron. Sigan orando por este programa. Yo sé que Dios tiene cosas a nuestras vidas, así como el día de hoy, verdad que la hermana Roxy compartió este mensaje que sin duda pues ha sido de bendición para todos los que escuchamos, y de verdad que al final, hermanas, hay que cuidar nuestro corazón, porque muchas veces no sabemos, verdad, lo que hay en nuestro corazón, y día con día pidámosle a Dios a través de su Espíritu Santo que de verdad, ahora sí que no, como un escáner, verdad, Sí. todo, porque de verdad, hermanas, que no es sano el tener así nuestro corazón, de verdad, porque imaginémonos si Cristo viene, hermanita Roxy, de verdad que el hecho que nosotros a veces prediquemos, cantemos, asistamos a un culto, no nos garantiza que de verdad nos vayamos a ir. Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también si tenemos un corazón dañado como esposa, vamos a dañar al esposo, a los hijos. Y cuando de verdad hay un corazón sano, que eso no quiere decir que tal vez en su momento no nos van a querer venir a dañar, pero la diferencia va a estar en que rápidamente nosotros busquemos esa fuerza en Dios y decir: Señor, limpia mi corazón, porque yo creo, hermana Roxy, que ni a usted, ni a mí, ni a todos los que nos están viendo nos conviene tener un corazón dañado, porque ¿de qué va a servir todo lo que hemos trabajado? De verdad, y si Cristo viene, ahí nos vamos a quedar, hermanos, y de verdad. Porque al final del texto dice, porque de él mana la vida, o sea, de lo que hay en nuestro corazón depende de si vamos a la eternidad o no. Uh-huh. O sea, si hay raíz de amargura, hay resentimientos, no nos podemos ir con el Señor. O sea, pero sin embargo Dios a veces es bueno, porque mi mamá pasó todo ese proceso, pero Dios no se la llevó antes. Ajá. Porque si ella se hubiera ido antes, tal vez ella no se hubiera ido con el Señor, pero Dios permitió todo eso para que ella pudiera ponerse a cuenta, para que ella soltara eso de su corazón, y pudo lograr que hoy yo sé que ella está con el Señor. Yo sé que ella está en un descanso, y que pasó de muerte a vida. De muerte a vida, sí. Porque eso va dañando, hermana, va dañando muchísimo, pero como Dios la amó y la ama tanto que le dio la oportunidad, de verdad, que antes de levantarla, que ella pudiera reconocer y soltar en perdón todo lo que ella tenía, pues. Y de verdad que ese proceso no solamente lo vio su mamá, sino también usted. Y yo creo que eso fue un aprendizaje en la vida de usted, que eso la ha llevado hasta el día de hoy, hermanita Roxy. De verdad, tener su familia, su esposo, el hermano Fra, que también pues pasó por un proceso, y pues de verdad que Dios es bueno. Y es una de las familias que de verdad ha sido de bendición para la iglesia, de bendición para las personas que pues hemos podido estar cerca de ellos. Y pues aquí está mi hermana Roxy hablando de Dios, y yo creo que Dios aún va a seguir usándola más, hermana Roxy, porque todos los procesos que pasamos siempre nos van a llevar a un propósito, al propósito de Dios, que como decía usted, hay momentos en que ya no quisiera yo ya nada, pero como decía el profeta Jeremías, hay un fuego ardiente, hay algo que yo quiero dejarlo, pero no puedo. Pero bueno, pues nada más los últimos saluditos que voy a enviar, ¿verdad? O que voy a leerles. Hace ratito la hermana Rosita Castillo igual nos escribió en la primera transmisión que se nos cortó. La hermana Leti Cruz también, la hermana Rocío Cruz. Bendiciones a la hermana Roxy, sea nuestro Dios usando su vida y trayendo esa palabra que no regresará vacía. Y saludos a mi hermana Becky, Dios la bendiga, y a su equipo. Mi hermana Ali López también, Dios les bendiga, hermanita Becky, bendiciones y saludos. Y bueno, hermanos, pues ya casi nos vamos a ir. De verdad damos la gloria al Señor porque nos permitió, verdad, tener a nuestra hermana Roxy desde allá, desde donde viene hasta acá, verdad, vino ella a compartir. También nuestra hermana, voy a leer los últimos, nuestra hermana Sari Martínez, poderoso mensaje.
La hermana Amanda López, bendiciones, hermanitas. Nuestra hermana Rosita Castillo nos volvió a escribir. Nuestra hermana Julisa Correa, bendiciones, mis amadas. La hermana Maggie Melchor, bendiciones, hermanitas. Saludos, poderoso mensaje de parte de Dios. Y por allá arriba igual nos escribieron otros mensajitos, pero ya no puedo subir no puedo subir ya para leer, pero por ahí nos escribió la pastora Aida también, pues mandando igual bendiciones. Y pues la verdad que ya casi nos vamos, y pues damos la gloria al Señor porque Él nos permitió de verdad estar aquí, y damos la gloria al Señor por la iglesia donde nos congregamos, la iglesia de la Nueva Jerusalén. También a nuestros pastores, ¿verdad? El pastor Jaime Campos, nuestra pastora Aida también, por esa bendición, ese apoyo, esas oraciones que yo sé que Dios siempre permanece fiel. ¿Y algo, hermanita Roxy, que quiera agregar antes que nos vayamos? Pues que busquemos de Dios, que es lo más importante, tratar de agradar a Él, no al hombre, sino a Dios. Que no nos dejemos llevar por los sentimientos de culpa, sino vayamos a Dios, que Él es un Dios de amor y perdonador. No dejen de buscar a Dios, sigan congregando, que aunque ya sientan que ya fallaron a Dios, pero no dejen de congregarse, no dejen de buscar de Dios, porque el enemigo es lo que nos mete, ¿no? Pues ya hiciste esto, ya que vas a llegar, a que vas a hacer esto. Entonces no, sino ponernos, Señor, ayúdame a caminar, ayúdame a seguir adelante, que aunque haya yo fallado, dame esa fuerza para seguir, porque muchas veces fallamos y ya no queremos. Era lo que a mí me pasaba anteriormente. Yo fallaba y ya no quería ir a la iglesia. Yo fallaba y ya, mejor no voy, porque ¿para qué? Yo decía en mi pensamiento de no quiero ser hipócrita y ir y estar haciendo lo malo, ¿verdad? Pero es lo contrario, es cuando más debemos de ir, es cuando más debemos de buscar cuando fallamos, porque sabemos que el que nos puede transformar y ayudar es Cristo. Amén, hermanita. No hay de otra, sino que el que nos hizo sabe cómo estamos y es el que nos puede transformar. Amén, así es, hermanitas. Y bueno, hermanas, pues ya escuchamos, guardar nuestro corazón, y el único que nos puede transformar es Cristo. Y bueno, pues antes de irnos, hermana Roxy nos va a dar la bendición y el privilegio de hacer una oración final, ¿verdad? Por todas aquellas personas que nos están viendo, y aún aquellas personas que necesitan, ¿verdad?, también ser transformadas y sobre todo sanadas en su corazón, sanados en nuestro corazón también. Y pues el último mensajito, nuestra hermana Sandy: Dios bendiga la vida de mi hermanita Roxy, saludos hermanita Becky, amén. Y bueno, hermana, pues también por aquellas personas, ¿verdad?, que también están pasando por alguna enfermedad o algo, nos pueden mandar igual mensajitos para que oremos por ustedes. Y pues en este momento voy a dejarle lugar a mi hermana Roxy. Hermana Roxy, de verdad le agradezco que haya aceptado la invitación, gracias, que esté por acá con nosotros. La verdad que es una bendición, y yo sé que Dios va a seguir usando aún más su vida. Y bueno, le dejo para que haga la oración. Gracias por la invitación. Igual vamos a orar. Usted que está ahí en casita, dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ayúdame, porque Él es el único que puede tomar ese corazón y transformarlo, darle amor, inyectar ese amor verdadero, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste oír esta palabra. Padre, permite que esta palabra, Dios mío, llegue, Dios mío, a nuestro corazón, que esta palabra, Dios mío, nos haga mirar las cosas de otra forma. Dios mío santo, entregamos este corazón, Señor, si hay daño en él, Padre mío, te pido por cada una de mis hermanas que están aquí escuchando, que tú toques esas vidas, que tú transformes esos corazones. Tal vez ellos no han entendido o no habían escuchado, Padre, que tienen que dejar toda esa ansiedad sobre ti, que tienen que echar toda esa carga sobre ti, Padre, para que tú le ayudes, Dios mío, para que tú derrames ese amor verdadero en sus corazones. Te ruego, Padre, que tú toques a cada una de mis hermanitas, que le ayudes en su diario vivir, Padre, la que esté pasando en un momento difícil con sus esposos, Padre, tú le des Padre, esa pauta para que ellos puedan, Dios mío, mirar de otra forma a sus esposos. Dios mío santo, que tú puedas darle ese amor verdadero para poder sobrellevar a sus esposos
que aún no son convertidos, Padre, y aquellas hermanas que también, Dios mío, han sido dañadas. Tú les ayudes, Padre amado, a soltar, Dios mío, todo ese daño que le han hecho, toda esa raíz de amargura, salga de sus corazones, Padre, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que tienes cuidado de nosotros y que no quieres, Padre amado, que nos perdamos, sino que vengamos, Dios mío, a tu atrio, Señor, que vengamos, Dios mío, a ese reposo, Señor, que solamente tú puedes dar esa paz, esa tranquilidad, Padre amado. Y yo te ruego, Señor, que toques la vida de cada una de mis hermanas, que allá donde están, Padre, yo sé que no importa la distancia, Padre, pero tú eres un Dios de amor, tocando sus vidas, tocando sus corazones, transformando sus vidas, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues nos despedimos del programa y recuerden mañana domingo, si se congregan, ya saben, mañana a la iglesia, y los que no, pues busquen alguna iglesia cerca, y si no, pues pueden congregarse por allá con nosotros, nos pueden visitar en la iglesia de la Nueva Jerusalén, en la colonia Guadalupe Borja, calle Marcelino García Barragán, número 202, ahí les estaremos esperando mañana a las 9 de la mañana. Y recuerden que sobre toda cosa, guarden su corazón. El próximo sábado, aquí en Mujeres Procesadas con un Propósito. Dios les bendiga. Buen día.